Saludos, estimado maestrante. El día de hoy nosotros estaremos hablando sobre la descripción de las características y los aportes del análisis experimental de la conducta en el análisis conductual aplicado. Cuando nosotros leemos este título o el tema que vamos a desarrollar, puede sonar un poco complejo y quizás confuso. Sin embargo, esto no es más que otro elemento o otros factores que se relacionan a nuestra formación que tiene que ver con el rol del orientador de la conducta. Y esto se refiere a la modificación de conducta, valga la redundancia. Antes de comenzar con la temática en curso, quiero presentar mi equipo, donde está la colega Marta Bernique, García Luz, Lemus Vera y mi persona Jesús Maza. Tenemos que hacer referencia que cuando hablamos de la modificación de conducta, tenemos que estar conscientes de que la teoría que más se acerca a dicha temática es la corriente conductista. Incluso los especialistas del área afirman que toda modificación de conducta se vincula con la teoría conductista de la psicología, lo que hablábamos anteriormente. Y no solamente eso, sino que otros especialistas en los años 1886 y 1950 también abordaron el tema de la modificación de conducta a través de un estímulo, pero también una respuesta emitida por la persona. Entre los autores o exponentes del siglo anterior nos encontramos a Ivan Pavlov con su teoría sobre el condicionamiento clásico, tenemos a John Watson, que también habla sobre el conductismo, y tenemos a Skinner con el clásico condicionamiento operante. Un dato de interés que le quiero comentar: en la modificación de conducta no solamente interviene el rol del orientador, también interactúan otros profesionales del área como los psicoterapeutas, los psicopedagogos y también los psicólogos sociales, ya que la unión de estos profesionales proveen técnicas y procedimientos que están al servicio del manejo para determinar una conducta determinada que necesita ser modificada. O sea que no solamente es el orientador que trabaja la modificación de conducta, también vemos el rol del psicólogo, el rol del terapeuta y también de aquellos psicólogos que se diferencian con alguna mención en específico que puedan tener. Antes de modificar una conducta tenemos que estar conscientes de tres características fundamentales. Una de ellas tiene que ver: los procedimientos y las técnicas han de estar adecuadamente fundamentados en la psicología experimental. No pueden estar fundamentados en otra corriente que no sea la psicología experimental, ya que es la encargada o es la corriente que ofrece mayor gama de oportunidades para analizar a las personas desde el ámbito experimental. También tenemos como segunda característica: la conducta operativa y no operativa se rigen por los mismos principios. Esto no quiere decir que la conducta operativa mostrada por un actor social va por un lado, mientras que la no operativa, que en ocasiones nos muestra, va por otro. No, ambas conductas presentadas por la persona o por el individuo van de la mano con los mismos principios que se presentan para analizar dichas conductas. Y por último tenemos: el objeto de las intervenciones es la modificación o eliminación de conductas no operativas sustituyéndolas por otras operativas. Cabe destacar que esto es importantísimo. La idea de la modificación o de eliminar una conducta es que la persona pueda mejorar su calidad de vida e incluso emocional, ya que la parte de las emociones y de su estabilidad sentimental, emocional y todo lo que amerita esto es necesario para el buen desenvolvimiento de sus quehaceres en cualquier ámbito de la vida. Ahora, nosotros comenzamos a hablar de modificación de conducta sin antes definir qué es lo que se entiende o qué se define por conducta. Martin y Per en el año 1998 dan una definición de la conducta de la siguiente manera: cuando hablamos de conducta tenemos que hacer énfasis en que es cualquier cosa que hace una persona. Escúchese bien, es cualquier cosa que hace una persona. Yo me atrevería a decir que es toda acción que realiza una persona en un tiempo determinado. En ese tiempo determinado la persona va a mostrar una conducta operante como no operante. Y es allí donde estamos nosotros para canalizar dichos procesos para que el actor social pueda mejorar. Ahora, ese proceso de mejoramiento se define dentro de la orientación como una conducta blanco.
Cuando hablamos de conducta blanco, tenemos que hacer énfasis en que es la conducta que se va a cambiar o modificar. La conducta blanco puede ser una conducta actual que se desee extinguir, disminuir, incorporar o incrementar, o una conducta no real, es decir, no observable en el repertorio del individuo, pero que se puede desarrollar. Se puede reconocer las siguientes conductas. Juan es intranquilo, José desata interrupciones en clase y Patricia hurta. Ahora, estas tres conductas, antes de ser modificadas, necesitan ser estudiadas. No es que si yo veo a cualquier persona que puede presentar una conducta de intranquilidad, ya la voy a catalogar de que es intranquilo. Para que un orientador pueda estar seguro de que esa conducta necesita ser modificada, debe hacer una serie de estudios observables para corroborar que el diagnóstico sea el que se está presentando. No podemos inferir desde la subjetividad, todo tiene que ser con procedimientos y técnicas para saber cuál es la conducta que se va a modificar. Incluso se dijo desde el inicio de que todo parte con técnicas y procedimientos para tener una mayor objetividad de los procesos que tiene el actor social con la conducta. Esa conducta en blanco debe operacionalizarse. ¿Y qué dice Torres 2005? Si se describe un hombre como nervioso, podríamos saber en un sentido amplio a qué nos referimos. Sin embargo, no sabríamos si el nervioso se refiere a la tendencia que tiene una persona al morderse las uñas o a su intranquilidad. Tenemos que estar conscientes del por qué la persona es nerviosa. ¿Será que es nerviosa al momento de que le entreguen una prueba de cualquier asignatura en su universidad? ¿Será que es nervioso cuando recibe choques emocionales? ¿A qué tipo de nerviosismo la persona se está refiriendo? Es allí donde tenemos que ser muy cuidadosos del juicio de valor que podamos emitir. Y cabe destacar que ese juicio debe ser objetivo, basado en procedimientos, basado en patrones, para que el orientador o el profesional encargado del área pueda dar un diagnóstico conciso y preciso de las patologías o conductas observables que presenta el actor social. Sin más que hacer referencia, pasamos al siguiente punto con nuestra siguiente maestrante. Hola, mi nombre es Marta Bernique, maestrante de orientación de la conducta del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Hoy te traigo una pequeña exposición sobre el marco conceptual del abordaje conductual, cognitivo-conductual. Es un modelo de intervención o tratamiento de muy diversos problemas o trastornos psicológicos y es considerada la estrategia de intervención clínica más utilizada y eficaz y con los mejores resultados. Su fundamentación se basa en considerar que las situaciones que nos suceden son interpretadas por nosotros de una u otra manera en función de una serie de circunstancias o características personales actuales, momentáneas o estables. Esa interpretación o explicación que damos a lo que ocurre mediante nuestros pensamientos o creencias se manifiestan en emociones o sentimientos y son estos los que impulsan nuestra conducta y reacciones manifiestas. Así pues, la labor del psicólogo bajo la perspectiva de esta corriente consistiría en analizar e intervenir en nuestros patrones de pensamiento o un síntoma de creencia disfuncionales, operando y corrigiendo nuestras emociones, conductas o las respuestas fisiológicas. Es la disciplina psicológica de intervención clínica más utilizada en todo el mundo. Es la estrategia de intervención clínica más utilizada y con mejores resultados en todo el mundo. Opera sobre las conductas, los pensamientos, las emociones y las respuestas fisiológicas disfuncionales del paciente. Esta terapia consiste o aborda los problemas de una persona que padece desde el punto de vista interrelacionado entre sí. Lo que una persona piensa, lo cognitivo, lo que una persona hace, lo conductual, y lo que una persona siente, lo emocional. El proceso consta de 3 fases. La primera es la evaluación. Se examina cuidadosamente el caso mediante la entrevista y observación clínica, registros, autorregistros y diversos instrumentos estandarizados. Se formula la hipótesis acerca del problema que presenta la persona y se trazan los objetivos de tratamiento. La intervención se emplea técnicas terapéuticas orientadas al logro de los objetivos planteados
Y lo tercero es el seguimiento. Se evalúa la efectividad del programa terapéutico en el mediano y largo plazo y se realizan los ajustes necesarios para el mantenimiento de los cambios positivos. El proceso de desarrollo y fundamentos teóricos de la terapia cognitivo-conductual se encuentran 4 pilares básicos en lo que se desprende: el aprendizaje clásico presentado por Pavlov y Watson, el aprendizaje operante por Kirchner, el aprendizaje social por Albert Bandura y el aprendizaje cognitivo por Albert Ellis y Aaron Beck. Acción de la terapia. Ante una determinada situación o estímulo, cada persona realiza una respuesta o reacción, la cual está mediada por el proceso de significación o evaluación, en base a los objetivos, deseos y metas de cada uno. Dichos procesos de significación o evaluación realizados son en base a la estructura cognitiva de cada uno, lo cual generalmente se denominan esquemas y son el resultado tanto de las predisposiciones genéticas junto a las experiencias vividas por cada persona, las cuales, aunque sean sin saberlo ellos, generan algún tipo de aprendizaje. La labor de este tipo de terapia implicará entonces la modificación de dichas estructuras y también de los significados o evaluaciones adversas de las personas para de este modo ofrecerle una ayuda que le favorezca un cambio hacia la mejora de su salud mental. Apoya el cambio y superación de dificultades emocionales, ideas, pensamientos y pautas de conducta que llevaron a incrementar los síntomas y malestares trabajándolos en forma puntual. Permite como resultado que la ansiedad o la angustia disminuyan de un modo eficaz a niveles capaces de ser controlados. Este tratamiento, al incluir la hipnosis clínica, está orientado hacia una terapeuta que implique cambios en tiempo más corto y con el criterio de una terapia breve y puntual. Está especialmente indicado para enfrentar diferentes enfermedades psicosomáticas, enfermedades psicológicas funcionales o físicas y emocionales. Caracteriza, entre otras, por ser una psicoterapia breve, focalizarse en el presente, en la problemática planteada y en su solución, hacer prevención hacia futuros trastornos. Esta psicoterapia requiere de una labor en conjunto de terapeuta y paciente, ya que para lograr el objetivo propuesto, los mismos deben de ser desarrollados entre los dos, siendo estos claros y compartidos, estar de acuerdo en las metas a alcanzar y en la modalidad a utilizar. Destacar que el paciente obtiene un rol activo, en el cual debe trabajar no solamente en las secciones con el terapeuta, sino también fuera del consultorio, con diferentes tareas propuestas por el profesional psicólogo o el médico. TCC es la A, situación, lo que pasa; la B, pensamiento, cómo lo interpreto; la C, las consecuencias; la C1, las emociones, cómo me siento; y la C2, conductuales, cómo actúo. Aplicaciones de la psicoterapia cognitiva. Diferentes investigaciones de la psicología basada en la evidencia han demostrado resultados eficaces sobre los trastornos psicológicos, emocionales y enfermedades psicosomáticas. Entre ellas, indicaciones: ansiedad social o fobia social, depresión, crisis de pánico, conflictos de relación, síndrome del intestino irritable, estrés, disfunciones sexuales, dolor, fobia, fibromialgia, hipertensión, ira, inhibiciones, trastornos bipolares, trastornos de ansiedad, fobias, ataques de pánico o fobia social, trastornos de angustia, trastornos del estado de ánimo, trastornos psicosomáticos y violencia. El abordaje conductual se puede decir que está bajo una perspectiva biopsicosocial del aprendizaje, que tiene en cuenta el siguiente lema: no son las situaciones las que determinan cómo nos sentimos y cómo actuamos, sino lo que pensamos acerca de ellas. Hasta aquí dejo esta exposición para dar paso a mis otros colegas que también traen temas basados en la conducta 2. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Buenas tardes, estimados compañeros maestrantes. Mi nombre es Luz García, como ya deben saberlo. En esta oportunidad estaré conversando con ustedes sobre el marco conceptual en el abordaje conductual. Se habla de abordaje conductual cuando se pone en práctica un conjunto de herramientas o de estrategias que permitan la instauración, la modificación o la eliminación de una conducta.
Dentro del abordaje conductual intervienen una serie de factores, los cuales es necesario darle una definición clara para luego poder contextualizarlo. Siendo así, tenemos ambiente, que es todo aquello que rodea al individuo, lo cual, llevándolo al contexto de la conducta, puede decirse que se refiere a la forma como el individuo interactúa con el ambiente. Es lo que nos lleva al concepto de conducta, que es todo aquello que el individuo hace que puede ser observable, bien sea muscular, glandular o verbal. También puede asegurarse que los niveles, estados o características personales no son consideradas como una conducta. Por ejemplo, sentirse feliz, sentirse triste, ser bajito, estar alerta, ser alto. Aprendizaje significa el establecimiento de una relación al abordaje conductual cuando ocurre un cambio permanente en una o varias conductas. Enseñar se refiere a guiar, mostrar, decir cómo ejecutar una conducta y cuando ésta ocurre, tener la capacidad de reforzarla. El condicionamiento clásico, el cual fue establecido por primera vez por Pavlov, es un tipo de aprendizaje asociativo, donde se asocia, valga la redundancia, estímulos neutros con respuestas simples e involuntarias. Es una relación estímulo incondicionado con respuesta incondicionada, mientras que el condicionamiento operante, o también llamado instrumental, fue demostrado por primera vez por Edward Lee Thorndike. Este responde a la contingencia de tres términos: antecedente, conducta, consecuencia. El organismo opera sobre el mundo que lo rodea. Hola nuevamente. En esta oportunidad vamos a continuar con el mismo tema, pero hablaremos sobre lo que es el análisis cognitivo-conductual de la conducta blanca o blanco. El análisis conductual es una ciencia cuyo objeto de estudio, por supuesto, es la conducta y los cambios conductuales. Mientras que si hablamos de análisis cognitivo-conductual, iríamos a algo más profundo. Estaríamos hablando de observar cómo lo que se piensa interactúa con lo que se hace, para entender las razones por las cuales un individuo actúa de una forma determinada. En este caso, lo que ocupa es el análisis cognitivo-conductual de la conducta blanco, el cual debe realizarse partiendo de la identificación del área problema o de la conducta blanco en sí, es decir, lo que se quiere modificar, eliminar o instaurar en el individuo. Existen, por supuesto, como todo, existen ciertas reglas para operacionalizar una conducta blanco, lo cual es parte del análisis cognitivo-conductual. Estas reglas las podemos listar a continuación y serían las siguientes. Por ejemplo, cuando se redacta se debe colocar el verbo conducta en tiempo infinitivo, puesto que es una acción, algo que se hace. Se debe definir con exactitud la frecuencia, la duración, el tiempo e intensidad de la conducta en cuestión. Debemos utilizar para separar cada conducta de manera que éstas sean incluyentes las palabras y o. Indistintamente, cualquiera que sea la conducta, hay que usar ambas. Se debe evitar confundir categorías conductuales y la conducta observable, medible y cuantificable. Colocar luego de la descripción de las conductas observables la frecuencia de cuándo y dónde ocurre dicha categoría conductual. Para un orientador de la conducta es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de operacionalizar una conducta, pues es lo que llevará a un análisis cognitivo-conductual bien elaborado. Respetando estas 5 reglas, habrá un análisis cognitivo-conductual efectivo. Muchas gracias por su atención.